tal? Bienvenidos. Esto es Enfoque Cimarrón, un programa de análisis, reflexión, un poco de información y mucho diálogo sobre temas de actualidad. Saludo a los compañeros de la mesa, presento a nuestros dos invitados de hoy. A mi derecha, Marco Vinicio Martínez. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal? Bien. Marco es profesor de psicología, ¿cierto? ¿Está bien? En medicina. Muy bien. Y a su lado, Arturo Jiménez Cruz. ¿Qué tal, Arturo? Hola, ¿cómo estás? Arturo es médico y profesor de nutrición, en el área de nutrición. Muy bien. Y saludo a nuestros compañeros habituales, Héctor Macías. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Carlos? Y Roberto Fuentes. ¿Qué tal? Hoy vamos a abordar el tema de las drogas, legalización, prohibición. Vamos a la cápsula de presentación del programa que ha preparado el equipo de producción. Adelante. La legalización de las drogas en México es un tema que ha ido ganando popularidad en los últimos años. Sin embargo, no todo el discurso es a favor de esta propuesta, pues aún hay un gran sector de la población que se niega rotundamente a concordar con esta idea. La producción y exportación de drogas a nivel nacional es tanta que en 2008 la venta de marihuana superó la del jitomate. En este mismo año fueron producidas 16.308 toneladas de estupefacientes, entre ellos la marihuana, metanfetaminas y el opio, resultando en ganancias de hasta $13.000 millones en marihuana, dinero que es utilizado para adquirir la materia prima para la elaboración de anfetaminas y cocaína. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en la sección 5 del Cambio de Paradigma de Seguridad, se plantea reformular el combate a las drogas, expresando que la estrategia prohibicionista es insostenible, dado que no reduce el consumo, sino que criminaliza a los consumidores y reduce sus posibilidades de reinserción social y rehabilitación. Este continúa estableciendo que la única posibilidad real de reducir el consumo consiste en levantar la prohibición de las drogas actualmente ilícitas y redirigir los recursos que son utilizados para su combate hacia programas masivos y a la vez personalizados de reinserción y desintoxicación. Este proceso se pretende llevar a negociación tanto con Estados Unidos como con la ONU. Abrimos la mesa de diálogo. Siempre es bueno comenzar con datos, y los datos parece que los tiene Roberto. Adelante. Bien, a mí me gustaría iniciar dándole una dimensión a este problema. Entonces, en términos económicos y luego en términos de individuos. En términos económicos se habla de que el valor de las actividades de venta de drogas alcanza a nivel global la cantidad de $300.000 millones. Eso en términos seguramente está subvaluado. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de la actividad ilegal, pues no creo que las declaraciones de los individuos que se dedican a esta actividad sean muy precisas. Poniéndolo en perspectiva, esto equivale a aproximadamente las exportaciones totales de países como India o España, por separado, $300.000 millones, o 3/4 partes de las exportaciones de México al mundo. Según datos de la organización Informe Mundial sobre las Drogas 2018 de la ONU, con datos 2016, había en el mundo 275 millones de personas que habían consumido algún tipo de droga. Eso equivale al 5.6% de la población total de entre 15 y 64 años. De ese grupo, un subgrupo de 31 millones de personas consideran que tienen algún tipo de trastorno producto de este tipo de consumo. Un poco más del 10% de ese 5.6. Sí, sería en términos de la población mundial el 0.7%. Un reporte de la Organización Mundial de la Salud para 2015 habla de que hay una vinculación de las drogas con número de muertos en un monto de 450.000 individuos. Pero esta cifra, en mi opinión, palidece cuando se compara, por ejemplo, con la cantidad de muertos por diabetes en el mismo año de 1.6 millones de personas. 1.6 millones de personas. De las 450.000 personas que se vinculan sus muertes con la droga, solamente 167.450 tiene que ver con sobredosis. El resto tiene que ver, sí vinculado con el tema de drogas, pero no necesariamente con la sobredosis, ¿no? Y finalmente, en términos de consumidores, ¿no? Según el mismo reporte,
hay 192 millones de consumidores de marihuana en el mundo, 18 millones de usuarios de cocaína y 21 millones de usuarios de éxtasis. Creo que esto nos permite más o menos entender las dimensiones de este problema. Por lo menos las dimensiones cuantitativas de este problema. Marco, Arturo, ¿cómo eligen visualizar este tema en esta primera ronda de argumentos? A mí me parece que uno de los graves problemas, y que ahora se ha incrementado más la visión en relación a esto, ha sido la alianza entre políticos y narcotráfico. Creo que es una de las variables que no se ha tocado a fondo. Creo que se ha tratado de atacar el problema desde diferentes ángulos, pero con el gobierno actual, creo que esta es una de las principales soluciones, acabar con el proceso de corrupción, ya que el narcotráfico se le puede golpear a través de los esquemas económicos, en donde se podría estar haciendo una estrategia diferente, ya que las estrategias que se han implementado nos han estado demostrando que no han estado funcionando. Entonces se tiene que hacer un programa de prevención y un programa de ataque frontal, pero no frontal como lo implementaron otros gobiernos, es decir, de violento. En ese gobierno creo que se está tomando en cuenta esta parte de la corrupción, y creo que ese es el modelo que mejores perspectivas nos presenta, porque es otra forma de no hacer más de lo mismo. Porque lo que ya se ha hecho hasta el día de hoy con los gobiernos anteriores nos ha demostrado que no solamente detiene el problema de la adicción o de la farmacodependencia, sino que continúa incrementándose el proceso. Por eso creo que esta variable ha sido muy, muy importante, ya que el proceso de bloquear al narcotráfico a través de no tener los elementos que podría generar la alianza con carteles para dejarle el programa de comercio a un cartel en particular y acabar con los otros, pues nunca nos iba a llevar a un sustento real de un enfoque centrado hacia el problema. Hacia el problema mismo. No nos estamos enfocando hacia el problema mismo, pero ahora creo que esa es una buena elección, es hacer algo diferente. No sabemos si esto diferente nos pueda llevar a una mejor resolución de la situación, pero sí sabemos que nos va a llevar a una situación diferente. Quizás es demasiado pronto para saberlo, habrá que esperar un poco. Habrá que esperar, pero lo que sí estaríamos seguros, si lo vemos desde una perspectiva sistémica, es que los resultados serán completamente diferentes. Ya no tendremos los mismos resultados. Muy bien. Arturo. Yo creo que un poco uno se tiene que ir a ver un poco la historia de la prohibición de las drogas o el hecho de que sea permisiva el consumo de drogas. En México se autorizó, era legal el consumo de drogas en el siglo XIX y luego se suspendió y luego en la época de Cárdenas se legalizó, pero pues se tuvo que prohibir por las presiones de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos significa los intereses de las tabacaleras y los intereses de pues los productores de alcohol, que eran los primeros que no querían competencia. Entonces eso yo creo que esa es una parte muy importante de la justificación económica, que no es explícita, pero que sí es implícita de un poder imperial como es el de Estados Unidos. Segundo, lo que comentaba Marco, de manera individual beneficia a los políticos a través de la corrupción. Sin embargo, pues los problemas más importantes son los sociales, por las conductas antisociales, por la violencia, por el narcotráfico y también por los costos que ocasionan al sistema sanitario como consecuencia de las enfermedades ocasionadas por las adicciones. Y además por la violencia también que se genera con el narcotráfico y con las personas que están, no con las personas, no con todo el mundo, pero con algunos individuos que pueden estar alterados de conducta por el consumo excesivo de drogas.
es un tema complejo multidimensional, es decir, Correcto. hay muchas dimensiones en las cuales abordar. Héctor, tu mirada. Sí, para acercarnos a este tema y centrarnos en la discusión sobre prohibición o legalización, a mí me gustaría agregar algunos datos que se acaban de comentar con los antecedentes. Efectivamente, si nosotros revisamos esta problemática, cuando menos podemos identificar 4 dimensiones, ¿no? Una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión política y una dimensión legal, y otra no menos importante que agregaría una quinta, una dimensión de salud pública. Creo yo que la prohibición de ciertas drogas, me gustaría tomar el ejemplo de la marihuana, que es una discusión que se ha retomado en los últimos años, no solamente en México, sino en varios países, y hemos visto ejemplos de cómo se ha ido avanzando en esta discusión, al grado de que países como Estados Unidos, Uruguay, han ido gradualmente legalizando su uso. Efectivamente, en lo que tiene que ver con lo económico, no hay que olvidar que una de las razones de la prohibición de la marihuana, la primera prohibición fue en el estado de California en 1917 y la promulgación de la famosa ley Anslinger fue en 1937, tuvo que ver efectivamente con los intereses de las industrias papeleras, porque el cáñamo de marihuana se utilizaba también para producir papel, ¿sí? Entonces, ahí había intereses económicos muy fuertes que presionaron, ¿sí?, a quienes proponían su legalización, ¿sí?, o más bien presionaron para que hubiera una prohibición. En el aspecto social no hay que olvidar también que en los primeros flujos del siglo XX de migración mexicana hacia Estados Unidos había una fuerte asociación entre el consumo de marihuana y los migrantes mexicanos, y eso se comenzó a estigmatizar como un peligro para la sociedad, aunado a estos intereses económicos. Entonces ahí podemos ver la confluencia cuando menos de 2 dimensiones que van preconfigurando las condiciones para una prohibición, que no solamente se dio al interior de Estados Unidos, sino que fue permeando y presionando a otros países para que también siguieran ese camino, y hoy el resultado de ello ha sido esta famosa lucha contra las drogas. Efectivamente, en México, nomás quisiera subrayar, el gobierno de Cárdenas hizo una iniciativa donde el énfasis estaba no en la distribución, sino en los consumidores, y plantearlo como un problema de salud pública. Sin embargo, Estados Unidos presionó para que fuera derogada esa ley, y desde ese entonces tenemos una prohibición explícita en México que llega hasta nuestros días. Sí, me gustaría hacer nada más un vínculo entre el tema de la prohibición y la corrupción. Efectivamente, ¿qué genera la prohibición? Pues genera ganancias extraordinarias para aquellos carteles que están dispuestos a arriesgar su vida, digamos, al entregar este producto prohibido a los consumidores. Ese excedente permite, evidentemente, corromper a las autoridades, ¿no? Entonces, el círculo prohibición-corrupción está directamente vinculado. Entonces, eliminar la prohibición, seguramente, si el mercado funciona, tendríamos que los precios de estas drogas disminuirían, y como consecuencia la capacidad de influir, ¿no?, por parte de algún agente económico, en este caso los carteles, serían sustituidos, esperaríamos, por empresas que compitieran por el consumidor. Por el consumidor. Muy bien, vamos a cerrar esta primera ronda de argumentos escuchando la opinión de ustedes sobre el tema en la cápsula que ha preparado el equipo de producción. En el transcurso de mi vida, pues, yo he sido una de esas personas, y la verdad no ha sido lo mejor de mi vida, la verdad. Perdí muchas cosas importantes en mi vida en el transcurso de ese tiempo, que la verdad no es una forma de vida muy buena. Son personas que muchas veces piensan que es la mejor manera de resolver sus problemas o de alejarse de ellos, ¿no? Para mí es buscar una puerta falsa a la realidad y solamente ocultarse de la situación. De que dices que son malandros, gente de la calle. Okay, bueno, yo creo que depende bastante de qué clase de gente no es la que la consume. Puede ser de forma recreativa responsable, como, no sé, yo pienso que ciertos jóvenes o hasta adultos, ¿no?, consumen como lo que es la marihuana, responsable, pero también hay gente que pues llega a tener ciertas
adicciones, llega a caer tanto en el placer de lo que es consumir drogas que llega a ser muy peligroso y malo y triste. Pues supongo que cada quien está en su derecho de usar lo que quiera, ¿no? O sea, siempre y cuando no impacten a las demás personas. La verdad creo que eso de que no sea legal nos da un poco de ventaja en el sentido de que podemos tener un poco de límites, porque ya legalizarlo sería como tener un acceso libre a todo eso y la verdad pues no. Aunque directamente podríamos decir que no nos afecta, pero no estoy de acuerdo porque aunque en países europeos lo han permitido, esto crea más delincuencia, crea una sociedad descompuesta, puesto que a causa de las drogas algunas familias se desentregan porque los padres no aceptan, los hijos se encaprichan en consumir drogas y esto causa división en las familias. No sé, porque yo digo que está bien porque las usan no tanto para ayudar en enfermedades o en otras cosas que aparte de nomás de drogarse. Yo creo que es un progreso que se va dando, pero la verdad yo lo veo mejor que peor la legalización de las drogas. Y no solo de la marihuana, yo pienso que en general todas las drogas. Yo creo que va a ser, tal vez, verlo como un negocio, ¿no? Va a ser un dinero que actualmente se sigue moviendo por todo el mundo y el cual va a entrar a los países y va a ayudar a mejorar las diferentes cosas. Bueno, los pro, pues la verdad yo no te encontraré ningún pro. Solamente, pues obviamente para los que dicen que es medicinal y todo ese tipo de cosas, pero la verdad yo no le encontraré ningún pro. El contra, pues la verdad... aunque digan que no es una droga que sea adictiva en algún momento, para cualquier persona que haya probado alguna droga se vuelve adictiva. Alguno no lo quiere decir, sí se vuelve adictiva. Creo que está mal porque es el principio para legalizar después futuras drogas. Si se usara médicamente nada más sería una gran ventaja, pero lamentablemente tendemos a desviar las cosas y es una gran desventaja porque provoca irresponsabilidad en muchos ámbitos. Pues ventaja está bien que la legalicen. La verdad hay mucha gente que la ocupa y aquí es muy difícil, no sé cómo conseguirla si la ocupas para un tratamiento. Y si la van a legalizar pero para consumo ya sea como digamos como personal, pues ya cada quien su opción. Hay bastantes pros. Yo creo que uno es, pues, ya sabes, la recreación, el uso recreativo de la marihuana. Sí veo a veces ciertos contras porque no somos un país tan desarrollado. Va a ser difícil la normalización de esta droga para cierta gente, ciertos sectores, pero yo creo que es un progreso que se va a ir dando, se va a ir normalizando y se va a ir viendo igual de normal, igual de bien que, no sé, que el consumo de alcohol responsable. Yo creo que actualmente mucha gente la usa tanto medicinal como para recreativo o para encontrar un punto en el que ellos se sientan a gusto, ¿no? Yo creo que en México, al hacerse legal, pues va a empezar a generar un ingreso hacia nuestro país, en el cual ya está haciendo, pero es ilegal. Entonces, las ventajas es que pues la gente no se va a tener que estar escondiendo, no van a haber tantos problemas y pues va a estar más controlada hacia las personas que lo están utilizando. Regresamos, esto es Enfoque Cimarrón, abrimos el segundo bloque de nuestro programa de hoy dedicado al tema de las drogas. En el primer bloque los compañeros señalaban que este es un tema multidimensional, hay aspectos históricos, hay aspectos legales, aspectos económicos, aspectos sociales y de salud pública involucrados. La pregunta ahora para los compañeros y para abrir este segundo bloque es qué vías en términos de políticas públicas podemos explorar o se están explorando, ensayando para enfrentar el tema de las drogas en México y en el mundo. No sé si Arturo, creo que me pide la palabra con la mirada. Sí, yo creo que en el siglo XX uno de los primeros países que hizo ilegal el consumo de drogas fue España en los 70s, pero actualmente el país que ha sido más eficaz en cuanto al efecto de no criminalizar al consumidor ha sido Portugal, dentro de otras cosas porque no solo no lo criminaliza con una determinada cantidad de marihuana, cocaína, heroína, sino que además tiene
tiene comités disuasorios que actúan a 3 niveles. Uno de ellos, y además que solamente cuando, que lo primero que hacen es hablarles sobre las consecuencias del consumo de drogas, y luego ya en la segunda etapa, si se necesita, se utilizan medicamentos, y en la tercera etapa ya se utilizan medicamentos e incluso hasta metadona. Lo más importante aquí es que han sido los resultados. A ver, los resultados después, esto fue en el año 2000, es que disminuyó más de 8 o 10 veces la incidencia de HIV positivo, disminuyó el consumo de drogas, disminuyó incluso la violencia, y se reinsertaron más fácilmente a la vida laboral, porque en otros lugares cuando los criminalizan, luego es muy difícil que se inserten a la vida laboral. En estos momentos existen ya más o menos 24 países, entre ellos Holanda, Alemania, Checoslovaquia, que aunque no está legalizada, no está criminalizada. Es una legalización de facto. Exactamente. Y en Sudamérica, uno de los mejores ejemplos es Uruguay, pero también en Argentina y en Chile, por no decir que en Bolivia la cocaína es permitida, como en Perú también. Entonces, yo creo, en Estados Unidos, que es el que nos ha obligado hasta ahora a no legalizarla, ya hay 22 estados, casi la mitad de los estados de los Estados Unidos, donde ya se legalizan, no todas las drogas. ¿22? 22 estados, pero sí la marihuana. Entonces yo creo que las implicaciones, por un lado, sería disminución, hay posibilidades, grandes posibilidades de que disminuya el narcotráfico, disminuya la violencia, y además, en el caso de la marihuana, aunque también de otras drogas, se puede utilizar para la salud. Por ejemplo, como analgésicos, para el Alzheimer, para el glaucoma, hay como 8 o 9 efectos que se han demostrado con estudios bien realizados, y no hay solo un estudio, hay muchos estudios del efecto de la marihuana. Entonces, las implicaciones tendría por un lado, una del lado de la salud individual, otra del lado de la salud pública y otro del lado de la seguridad. Por lo tanto, en general diríamos que las implicaciones son buenas, y eso lo ha demostrado el ejemplo paradigmático del caso lusitano. De Portugal. Ese sería un ejemplo interesante para tomar. Me gustaría sumar otro argumento, ¿no? El argumento, ya no es tanto el debate si se tiene que legalizar o no la marihuana, si es para usos lúdicos o médicos, ¿no? El tema es cómo hacerlo. Y tenemos, digamos, 2 ejemplos encontrados en nuestro continente. Por una parte, Estados Unidos, que es una legalización que permite la regulación, pero más enfocada a la libre competencia, donde cada quien puede producir, puede distribuir, puede inclusive destinar recursos de la empresa para la innovación y el desarrollo de nuevos sustratos, no sé cómo le llamen. Y el de Uruguay, que tiene un monopolio más de Estado. El Estado tiene una participación mucho más activa en el tema de la regulación de la marihuana. El reto que enfrenta, por ejemplo, en Estados Unidos es que la legalización se da a nivel estatal versus nivel federal. El nivel federal sigue siendo ilegal el consumo de marihuana. Ello tiene implicaciones importantes en, por ejemplo, lo que tiene que ver con el pago de impuestos. Entonces, si a nivel federal en Estados Unidos no es legal, significa entonces que aquellos vendedores de droga no pueden abrir una cuenta en el banco. No pueden abrir una cuenta en el banco. Entonces, todas las transacciones que se hacen en los estados se hacen necesariamente en efectivo. Y algo chistoso sucede, que independientemente de si el recurso que el individuo recibe en Estados Unidos
es producto de una actividad legal o ilegal, tiene que declararla en su pago de impuestos federal. Hay un apartado en la declaración de impuestos federales, si usted recibió algún recurso ilegal, tiene que considerarlo en sus ingresos para pagar impuestos. Entonces, ahí hay toda una... Hay que aportar. Hay un ejemplo de lo que no tendríamos que hacer en México, por ejemplo, ¿no? Tendría que haber una legalización y luego regulación a nivel federal que impide ese tipo de, digamos, vacíos legales, ¿no? Vacíos legales, exactamente. Marco. Bueno, a mí me parece que las políticas que se han implementado para disminuir el consumo y para que no se anexen nuevos consumidores han fallado. La pregunta de que si es legal o no es legal creo que está mal hecha. Yo me preguntaría, ¿a quién le conviene que la situación siga como está? Si ya está demostrado por años que las políticas de control en el consumo de drogas no solamente no la frenan, sino que la siguen aumentando, ¿a quién le conviene que esto siga así? Ya que hay otras alternativas, pero se niegan a seguir otras alternativas. Quieren mantenerse en ese proceso. Entonces, creo que la pregunta sería descubrir cuál es el paradigma que no le conviene que se venga un cambio. Porque si el cambio se da y lo atacamos desde el punto de la corrupción hacia la unión de políticos con narcotraficantes y se para el proceso de congelar cuentas, entonces, ¿con qué se va a mover el narcotraficante? O sea, ahí estaría el kit, digamos, el núcleo de una política, dirías tú, que fuera efectiva. Que fuera efectiva, sí, porque estarías bloqueando completamente el crecimiento de esta gente que lo está manejando. Si estamos estigmatizando al adicto, estamos desestigmatizando al que la vende. Y lo estamos sacando a través de las políticas de comunicación como héroes. Entonces, la juventud ahora no quiere ser un profesionista, quiere ser un narcotraficante. Porque se vincula mucho con un éxito económico. Con un éxito económico, que se lo permite, por supuesto. Un aspecto cultural que no habíamos todavía tocado y que está bien que se ponga sobre la mesa. Sí, yo quisiera tocar a propósito del tema a quienes les conviene y ser específico. Yo creo que en los Estados Unidos sabemos el poder que tiene la Asociación Nacional de Rifles. El narcotráfico compra armas y a ellos les conviene. Ya vemos, la lucha es el país desarrollado donde hay más asesinatos y que no pueden controlar la venta de armas. Entonces, a los vendedores de armas les conviene. Les conviene a los políticos, de un lado y de otro. ¿Por qué? Porque no hay ningún rendimiento de cuentas. Entonces, yo creo que estos son lugares, focos muy importantes, pero también recordemos de cosas históricas que han pasado. Los Estados Unidos utilizaron y estimularon el desarrollo del narcotráfico en Colombia en los 70s para financiar a los contra, ¿no? a la contrainsurgencia del movimiento sandinista. Entonces ha sido utilizado el narcotráfico, que luego les generó muchos problemas, pero primero los dejaron. Era funcional a una política. Entonces esta política le ha servido al gobierno norteamericano para controlar a todos los países del mundo, ¿no? Porque por un lado promueve la corrupción, ¿no? Y por otro lado puede hacerle bypass a las leyes de su país para financiar movimientos en contra de países que no se someten a su voluntad. Héctor. Sí, yo creo que hay algo también que no debemos de perder de vista. A lo mejor es algo que puede sonar muy elemental, pero lo que hemos estado observando en los últimos años es una evolución del tipo de drogas. Hoy vemos drogas más baratas, más potentes, más mortales, por ejemplo el fentanilo, ¿sí? Que suple a la heroína y que es una alternativa para quienes pues consumen este tipo de drogas, ¿no? Por las razones que sean.
Ahí podemos entrar en una dimensión económica de las farmacéuticas, por ejemplo. Entonces, si nosotros nos centramos en la pregunta qué implicaciones tendría la legalización de las drogas, no sé si esto tendríamos que hablarlo en plural, todo tipo de drogas. O distinguir entre drogas. Pero si vamos a suponer que si fuera en general las drogas, tendría que ir acompañado de un programa muy fuerte, muy sólido de prevención. Y yo no sé, en el caso de México, si tengamos esas condiciones para hacer frente al problema, que yo estaría de acuerdo que hay que trasladarlo no de un problema de producción y consumo, sino, de producción y comercialización, sino de consumo con implicaciones en la salud, que nos llevaría a la prevención. Pero eso implica no solamente grandes recursos, sino también ir generando otra cultura, porque yo creo que aquí también, detrás de esta discusión de la legalización o no, está el tema de la prohibición es tabú, se fundamenta en el tabú. Ya lo comentábamos con la marihuana, ¿no? Estaba asociado al estigma del migrante mexicano, de las comunidades afroamericanas, ¿sí? Es decir, que sus comportamientos iban a enloquecer si consumían esta droga, iba a hacer daño a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tendríamos que tener sustento en varias dimensiones para hablar de una posible legalización. Puede ser una vía en lo económico, para restar esta concentración que ciertos grupos han estado obteniendo como beneficios y con el amparo del poder político, ¿sí?, para perpetuar un problema. Pero efectivamente aquí habría que preguntarnos si este es un problema de regularización que solamente debe atender la causa económica, las consecuencias económicas, o en principio verlo como un problema social, que creo que es donde se tendría que trabajar para poder llegar a tener éxito como otros países que han puesto énfasis en la prevención. Entonces yo sí creo que habría que hacer las distinciones entre toda esta diversificación que hay de oferta y no sé si decir que el fentanilo pueda, al ser legal, va a disminuir su consumo si no va acompañado de una educación, de una prevención y de un sistema sanitario que pueda atender en un momento dado a quienes consumen como un problema de salud pública. Muy bien, cerramos este segundo bloque. Esto es Enfoque Cimarrón. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Muy bien, abrimos acá el bloque final de nuestro programa de hoy. En el bloque anterior, los compañeros de mesa señalaban el tema de los nexos entre narcotráfico y política como una de los ejes de una política pública. Se señalaron cuestiones de prevención, cuestiones de legalización de las drogas, quizás poniendo sobre la mesa el debate entre drogas duras y drogas blandas. Se debe legalizar todo, se deben legalizar algunas y no otras. El tema de las fuentes de financiamiento y del tráfico de armas que está involucrado en la situación de las drogas hoy y las relaciones entre, por ejemplo, México y Estados Unidos y también esas relaciones con la política exterior mexicana. Ahora bien, les voy a pedir a los compañeros de mesa que piensen en México hoy como asesores de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo. ¿Cuál sería las medidas más concretas que ustedes aconsejarían para enfrentar el tema de drogas hoy en México? Bien, primero, ya hay un precedente legal. La Suprema Corte ya dictó que la prohibición vulnera el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, legalmente ya está ese precedente. ¿Qué permitiría, creo yo, la legalización? En una primera instancia, su regulación. La legalizas, la puedes regular. Puedes ver qué sustancias puedes vender y cuáles no, qué potencia, en qué dosis, ¿no? Todo lo que eso implica. Cómo regular el mercado para que no haya concentración. Eso lo vas a poder hacer hasta que tengas un mercado de drogas legalizado. Entonces la puedes regular, llamar expertos que te digan cuál es la mejor forma de hacerlo. Y dos, en términos de un tema social muy importante que está de la mano de la prohibición es que muchos de los que están en la cárcel como consecuencia de esta prohibición son gente pobre, ¿no?
4 de cada 10 individuos que están en la cárcel por el tema de drogas están en la cárcel por poseer menos de 500 pesos de drogas. No solamente eso, los individuos que mueren en la lucha de las drogas, ¿no? Son jóvenes de entre 18 y 20 años que se están matando. Y en la mayoría de sectores sociales, de los más desfavorecidos. Más vulnerables. Son los que están matando y son a los que están matando. Entonces creo que la vía, en mi opinión, es clara. Se tiene que ir hacia una legalización para su regulación. ¿Todas las drogas? Unas sí, otras no. Yo considero que todas. Muy bien. Marco. Bueno, yo creo que el gobierno actual ya empezó. Y a mí me agrada mucho la cuestión de la no corrupción, que es el tema por donde debería de haberse empezado. En eso comulgo. El segundo punto sería que estoy a favor también de la legalización. Yo creo que en el proceso de la legalización tendría que verse cuáles son las drogas y de qué forma empezarían a irse regulando los diferentes tipos de drogas, sin perder de vista la situación de la prevención, de la reeducación y de los diferentes apoyos, ya no encaminarlos únicamente a combatir como se estaba combatiendo a los usuarios, porque al no combatir a usuarios vamos a tener otra forma de cómo apoyarlos si esto se regula. Entonces ellos podrían comprar la droga en lugares más seguros, bajo reglamentos que pudieran tener un mejor control de calidad, y por el otro lado, al estar bloqueando la relación que existe entre políticos y narcotraficantes, los estaríamos despojando del dinero. Y ese dinero que se estaría despojando podría servir para centros de atención, para hacer prevención, que es lo que no se ha hecho, y que no tendríamos que estar haciendo un país lleno de sangre. Muy bien. Arturo. Bueno, yo también considero que debería legalizarse el consumo, no el tráfico, de acuerdo a las condiciones de nuestro país, debería de empezarse con la marihuana. ¿Por qué no todas las drogas? Porque necesitamos consejos de disuasión, comités de prevención, y el sistema sanitario es un desastre en nuestro país. Hay mucha corrupción y hay una infraestructura muy deficiente comparado con iguales de Latinoamérica, como puede ser Argentina, Uruguay y Chile. Y ya no digo comparado con Europa o con Japón. Entonces no hay recursos, por eso es la austeridad. Entonces no hay suficientes recursos como para hacer consejos de disuasión y comités de prevención eficaces. Por lo tanto, yo creo que la primera etapa debería ser la marihuana y después de ver sus resultados pasar a las siguientes drogas. Me da la impresión de que por ese camino se quiere ir y que pues los resultados se pueden esperar no a corto plazo, porque a veces la gente quiere resultados inmediatos, sino que a mediano y largo plazo, como ha sido en otros países, ¿no? Entonces, yo creo que sí, se tiene que aprender de las experiencias de otros países y aplicarlas a los nuestros de acuerdo a nuestras condiciones económicas y nuestras características culturales. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Héctor, para su... Coincido en que el camino podría ser una legalización gradual, empezar por una discusión añeja, por ejemplo, la marihuana, que es una droga blanda, que, repito, hace poco más de 120 años o 100 años en México no estaba prohibido, y que esta regulación inicial abra efectivamente una discusión, un debate más amplio, pero un debate informado y que este debate no solamente quede entre la clase política, sino que se traslade a la sociedad. Y a la sociedad también trasladarle y proporcionarle la información necesaria, no solamente para discutir y debatir sobre el tema, sino también para que participe en la prevención.
Yo creo que esto tiene que ver mucho con prevención. Y no hay que olvidar que lo que podemos observar ahorita en nuestro país es una gran descomposición social, donde uno de los factores de esa gran descomposición tiene que ver con las condiciones económicas de mucha gente y que tiende a asociarse la pobreza con el consumo de drogas. Y no porque sea necesariamente así, pero así se ha planteado. Y lo que estoy diciendo en el fondo es que tenemos que trabajar en desmontar esos estigmas para poder avanzar en un verdadero debate. Entonces sí creo que habría que explorar la ruta de la legalización gradual, empezar con drogas blandas, acompañado de una política pública de información, de campañas objetivas, ¿sí?, científicamente documentadas, ¿sí?, para que la población pueda tener conocimiento de las implicaciones no solamente de la legalización, sino de la propia salud. Y que sean los individuos que tomen sus decisiones, ¿sí?, pero que haya un acompañamiento del Estado mexicano en políticas muy claras de prevención. Muy bien, muchas gracias. Llegamos al final del programa de hoy. Gracias, compañeros de mesa. Gracias, Concepción y equipo de producción. Y como siempre, gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos la semana próxima. Que la pasen bien.